Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo podcast, mis colegas primates. Gracias por estar aquí. De nuevo tenemos, como siempre, a un invitado que nos va a estar hablando sobre un tema en específico en el cual nos vamos a estar centrando en cuestión de cómo la religión influye dentro de la política, tanto en México como en Estados Unidos. Que al fin y al cabo todo eso es parte de nuestra cultura, es algo de lo que nosotros vivimos muy, muy directamente. Y nuestro compañero, que es quien nos va a estar con nosotros ahorita, es David Quero. Él es mexicano que vive en Estados Unidos. Y pues vamos a estar comentando situaciones políticas en cuanto a la influencia de la religión dentro de la política, como ya lo mencionamos, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, David Quero, pues si te puedes presentar con nosotros aquí con la audiencia para que podamos conocerte un poquito más. Claro que sí. Hola, mucho gusto a la audiencia. Yo soy David Quero López, soy originario de Oaxaca. Solía vivir en Monterrey y ahora vivo en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Ah, Mi camino por el ateísmo, pues yo siempre he sido ateo, pero me he involucrado bastante desde mi estancia en Monterrey. Ahí fui parte de lo que fue Ateos Monterrey, que formamos una comunidad muy bonita de la cual Alan conoce a varios miembros. Uh, También fuimos temporalmente parte de lo que era Ateos y Librepensadores Mexicanos, capítulo Monterrey. Y ya que salí de Monterrey, ahora me he involucrado con lo que es Seattle Atheist, la Freedom from Religion Foundation, la fundación por la libertad de la religión, o sea, libertad de la religión, o sea, ser libres a pesar de la religión. Y también con un nuevo grupo que se llama Seattle Pastafarians, cuyo objetivo es promocionar el secularismo en la educación pública. Ok, ok. Bueno, ya nos comentó Quero que es ateo militante, ¿no? Se involucra mucho Así es. en los eventos o en las marchas de protesta, ¿verdad? Me comentabas fuera de cámara. Hay tipo reuniones de protesta o como para hacer que la gente sepa que existe, ¿no? Ustedes. Sí, más que de protesta, de eventos como para darnos visibilidad. Creo Ujú. que es importante tener visibilidad porque en muchas ocasiones la gente le gusta hablar de temas como el ateísmo sin que haya alguien que sea ateo o que pueda contrarrestar los puntos. Entonces es muy fácil hablar de alguien que no está en el cuarto y a veces con una sola persona puedes hacer la diferencia en las opiniones. Así es. Ok. Bueno, ¿qué tal si nos platicas cómo es el movimiento ateo? ¿Es ateo latino o es comunidad vamos, angloparlante? Es angloparlante. Es angloparlante y es una comunidad muy diversa. Hay mucho lo que son ex mormones, Ujú, ex cristianos, ex musulmanes. Es una comunidad con diferentes pequeños subgrupos dentro de la misma comunidad con diferentes intereses. ujú, Eh, Vaya, eh, afortunadamente ha crecido y tiene muchos eventos de diferente índole, cosas como clubs de lectura, uh, juntarse a cenar, algo tan simple. Tenemos lo de Seattle Pastafarian, que es lo de participamos en un desfile anual donde llevamos al Flying Spaghetti Monster, el monstruo de espagueti, que es básicamente un símbolo de protesta contra el diseño inteligente de las escuelas públicas. Entonces, afortunadamente hay la suficiente gente para que cada quien vaya a las actividades que le gustan. Yo particularmente soy de ir a las actividades donde interactuamos con gente que quizá no pertenece al movimiento ateo o que es escéptica del movimiento ateo. ujú. Y también afortunadamente la ciudad de Seattle es visitada bastante por algunos de los íconos del ateísmo, como ha sido Richard Dawkins, a quien tuve la oportunidad de conocer, Sam Harris, hay otro cuyo nombre no recuerdo, y otros menos conocidos como el doctor Franz de Waals, que es uno de mis representantes del ateísmo favorito. Y me gusta mucho asistir a este tipo de eventos. Ujú. Digo, eso es una, una experiencia que, bueno, muchos que estamos en estos como ámbitos, en estos ambientes, nos encantaría, ¿no? Tú estás viviendo el sueño de mucha gente, entonces, cómo es ese tipo de eventos? ¿Qué se saca de allí? Muchas veces, digo, pasa, no sé si lo has escuchado por ahí, que mucha gente piensa que esos son nuestros pastores, ¿no? Nuestros dirigentes o nuestros líderes religiosos, ¿no? Como que
¿Tú qué tienes que Pues decir ante eso, no? diría que es una de las ventajas es que hay mucho diálogo, se presta mucho al diálogo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Richard Dawkins en un evento que fue bastante informal. Era un círculo a lo mejor de 30 personas y Richard Dawkins no permitía, pero nos motivaba a hacerle preguntas. Entonces se le preguntaban cosas no solo del ateísmo, sino también cosas de su trabajo como biólogo. Vaya, es un biólogo muy respetado. De hecho, para los que no saben, Richard Dawkins es conocido eh, por haber sido el primero en usar el término meme. Mime. Entonces también se le pueden preguntar cosas al respecto. Entonces es un ambiente realmente muy horizontal de tratar de platicar más que alguien esté dando una lectura, meramente una lectura. Siempre hay sesión de preguntas y respuestas, siempre, eso sí, siempre hay sesión de preguntas y respuestas, siempre hay interacción con el público. Entonces no es como que simplemente un discurso, es una interacción. Ujú. Y Está. la verdad, otra de las ventajas que tienen eventos como este es que te dan la oportunidad de conocer a gente que quizá no está tan involucrada en otros aspectos del movimiento, pero que definitivamente cuando ven de que, Richard Dawkins o algún otro científico o filósofo conocido, definitivamente quieren participar. Entonces, es un muy buen lugar para conocer personas también. Excelente. No, pues está súper interesante tu historia y tu experiencia. La verdad es que qué bueno que tenemos a alguien aquí que ha participado tanto, que es militante, como dijimos, y que al fin y al cabo es bueno que nos demos que nos demos a conocer, ¿no? Que hagamos ruido y que la gente sepa que aquí estamos, ¿no? Generalmente muchas decisiones que se toman, ya entrando un poquito en tema, es tomando en cuenta que como si todos fueran creyentes, ¿no? Como si la comunidad toda general, vamos a decirlo así, fuera creyentes. Lo comentaba en alguna ocasión y ahorita vamos a entrar al tema que me platicabas, que me platicabas. Me están diciendo que me veo como muy de ladito, entonces déjame acomodo esto. A ver, si yo creo que ahí estoy más al frente. Bueno, gracias. Bien. eh, Y eso lo comentaba en algunos podcasts anteriores, ¿no? Es nada más para dar entrada a lo que nos vas a platicar tú. Un próximo bueno, un alcalde de Monterrey que va a competir de nuevo está usando dinero público para erguir una Virgen de Guadalupe en la mera avenida principal de Monterrey. De hecho, eso también lo platicábamos en el grupo de ¿Ok? Ateos Monterrey. Y dices, ¿cómo es posible que tomen esas decisiones pensando como que si todos fuéramos católicos, ¿no? Y no es cierto. Ya salió la nueva encuesta donde el catolicismo, a pesar de que sigue siendo predominante, ha ido perdiendo números y muchos se van al cristianismo, que no creen en imágenes, y otros a la no religión, ¿no? Tanto agnosticismo, ateísmo y esas otras posturas de no religión, ¿no? ¿Cómo viviste tú, ahora sí, esta experiencia que nos va a platicar ahorita Quero? La pregunta es directa. ¿Cómo viviste tú esa experiencia con cierto personaje de la política de aquí de Nuevo León, ¿no? De Monterrey. Bueno, fue una experiencia bastante impactante para mí. Déjenme darles un poco de contexto. Por favor. Básicamente, el estado de Nuevo León tenía elecciones en el año 2015 y para esas elecciones se perfilaba la actual alcaldesa de Monterrey, que en ese momento era llamada Margarita Arellanes. Eh, en el año 2013, ella decidió hacer un evento de índole religiosa. Por cuestiones casi del azar, básicamente un amigo del grupo de ateos de Monterrey fue el que me invitó. Él tuvo la idea de ir a documentar un evento religioso que había sido promocionado en ciertos círculos religiosos, pero que no había quedado claro qué era. Entonces fuimos y empezamos a documentar, vimos que había mucha gente de diferentes backgrounds, uh, y nos empezó a levantar curiosidad mucho a lo que empezaron a decir estas personas. Nos dijeron, sí, va a venir la alcaldesa. Y eso nos causó mucha curiosidad porque en los medios convencionales esto no había sido informado. Entonces, entre más personas entrevistábamos, porque básicamente era un ejercicio de entrevistar a la gente que opinaban del evento, llegamos a la conclusión de que iba a estar ahí la alcaldesa. Entonces nos quedamos más tiempo y para nuestra sorpresa, el evento era la entrega de las llaves de la ciudad de Monterrey
a Jesucristo, claro, de una manera simbólica, pero todo esto era encabezado directamente por la alcaldesa Margarita Arellanes. Ahora bien, esto en su momento levantó polémica en los medios, pero sinceramente en casi todos los medios no había datos suficientes a mi parecer. Yo estuve ahí y lo que me alarmó fue que en realidad, más que un evento religioso, era un evento de índole política, en donde Margarita Arellanes básicamente estaba lanzando su candidatura a gobernadora. 2 años antes de la elección, Margarita Arellanes estaba usando un evento religioso para lanzar su candidatura a gobernadora. Eso fue lo que me alarmó. La otra cosa que me alarmó, todo este evento era coordinado por... Uh, se me olvidó cómo se le dice a los padres religiosos. A los Por curas, ministros, a perdón. los ministros, Por los ministros pastores. religiosos, Okay. así es, por pastores religiosos evangélicos estadounidenses. Todos eran estadounidenses. Entonces, esta era una Órale. campaña gobernadora que estaba siendo lanzada por agentes extranjeros operando en suelo mexicano. Y esto me pareció alarmante, porque estos agentes se ve que tienen una preparación, bueno, pastores, agentes, ministros, como gusten llamarle, se notaba que tiene una preparación para llegar a una comunidad de habla hispana. Hablaban un español, si bien con acento, bastante claro. Y tenían música en español y tenían discursos bastante fuertes para emocionar a la audiencia. Entonces, por un periodo de aproximadamente entre 1 hora, hora y media, si no es que hasta 2 horas, estas personas estuvieron cantando música cristiana y los ministros estuvieron elevando los ánimos de la audiencia. No con oraciones, no con ese tipo de cosas tranquilas, no, sino un meeting totalmente de que viva Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy emocionales, apelando mucho a la emoción de la audiencia. Entonces estuvieron preparando la audiencia por aproximadamente 1 hora, hora y media. Y finalmente, cuando vieron que la audiencia estaba en su cúspide y que estaban todas emocionadas, los ministros religiosos cristianos estadounidenses presentaron a la alcaldesa Margarita Arellanes con toda la fanfarria, con toda la pompa de con ustedes, la alcaldesa Margarita Arellanes. Y aquí llega Margarita Arellanes y empieza un discurso totalmente confrontacional. Totalmente confrontacional, ¿por qué? Porque lo primero que hace es descalificar por completo cualquier crítica que le puedan hacer a lo que está haciendo. Dice algo en las líneas de, la gente se va a quejar de lo que voy a hacer, pero callan ante la injusticia, el crimen, etcétera, etcétera. Y entonces las audiencias súper emocionadas de que sí, Margarita Arellanes, Margarita Arellanes. Y así continuó con un discurso confrontacional donde básicamente se estaba elevando ella con ayuda de sus ministros con miras a la gobernatura de Nuevo León. Y básicamente eso fue lo que pasó. Qué interesante. Digo, al fin y al cabo, bueno, ese contexto yo no lo conocía. Conocía la historia por encimita, ¿no? Lo que dijo ella y punto. Pero qué había detrás de esto, no lo tenía yo presente, ¿no? De hecho no te lo pregunté, ¿no? Desde antes o como para, para que fuera más interesante la plática porque a veces es muy interesante como cuando uno recibe cierta noticia dices, bueno, pues lo dijo y ya, X, ¿no? Pero Exactamente. no ves las intenciones o lo que hay detrás de la cortina, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, y honestamente era difícil para no sé qué tan difícil hubiera sido para los medios, pero probablemente los invitaron nada más a cierta parte del evento, no sé, pero sí fue muy diferente estando ahí a nivel de la audiencia y viendo cómo la audiencia estaba organizada. También, o sea, estaba organizada de una manera vertical, o sea, desde arriba había alguien comandando a otros ministros. Y algo que quiero hacer énfasis es que este movimiento no era un movimiento cristiano en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque no incluía a todas las denominaciones. No se había invitado a testigos de Jehová, no se habían invitado a mormones, e inclusive no se habían invitado a católicos. Era un evento enfocado puramente en cristianos evangélicos. Entonces era un evento totalmente, por decirlo de una manera, sectario, porque pertenecía meramente a un subgrupo de cristianismo, y de la misma manera, ni siquiera
se había, no hubo un solo ministro de origen mexicano en el púlpito durante este evento. Ok, ok. Se nota a veces como cierto movimiento político, ciertos partidos, sí como que se inclinan hacia algunas como costumbres o, ¿cómo se le dice? Costumbres o tipo de comportamientos de ciertos grupos de Estados Unidos, ¿no? Como que quieren parecerse o ya traen esa agenda, ¿no? Por detrás, aunque no lo digan, ¿verdad? Exactamente, y en este punto sería muy interesante hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento Margarita Arillanes se conectó con estos evangélicos? O sea, ¿en qué momento? ¿Fue inclusive antes de ser alcaldesa? Es una pregunta que sinceramente no sé la respuesta, pero que creo que es importante mantenerla en el aire. Porque entonces, ¿quién trabaja para quién? ¿Están los evangélicos de Estados Unidos trabajando para Margarita Arellanes? ¿O está Margarita Arellanes trabajando para ellos? Sí, de hecho, ahí podemos darnos cuenta que muy probablemente sea ella para ellos, por el hecho de el poder de convencimiento, ¿no? Que tienen las sectas o estas religiones, ¿no? Pueden hacer cambiar radicalmente a una persona prácticamente en cuestión de días o semanas, ¿no? Cuando, porque son especialistas, digo, muchos de nosotros fuimos creyentes en algún momento. Yo me dedicaba a tratar de convencer a la gente, ¿no? A predicarle, a leer la Biblia, a darles estudio de todos esos tipos de cosas. Y veías la transformación de la gente en cuestión de, o sea, hay veces que la gente no cambia ni hasta que le pasa un accidente o le pasa algo muy fuerte así, pero el poder de la religión, el poder del convencimiento de la religión o de las sectas así es muy fuerte, es algo que influencia bastante. En este caso, pues cuántos políticos no están influenciados por la religión o por las sectas o por la costumbre de cierto momento mejor dicho, de cierta área territorial, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es algo que yo te quería comentar, y ya me dirás tú tu opinión, es el hecho de que en ese tiempo las religiones cristianas evangélicas no eran tan populares como lo son hoy. Lo que quiere decir que poco a poco sí se fueron introduciendo, tanto en la política como en la cultura de nosotros, ¿no? O sea, al fin y al cabo, sí lo están logrando. No necesariamente desde el punto de esta mujer, pero sí lo han estado haciendo poco a poco y han estado entrando. De hecho, tienen una postura muy conservadurista, estilo Estados Unidos, ¿no? Muy conservadora, mejor dicho, estilo Estados Así Unidos. es. Sí, definitivamente han logrado un avance. Creo que parte importante del avance es la situación de, pues, hostil que hubo en Monterrey a partir de la guerra contra el narcotráfico. Que todos sabemos que hubo bastante agitación social, bastante dolor en esa época. Había mucha gente vulnerable y aquí fue donde entró el cristianismo evangélico. Y también en lo que mencionas en relación a Estados Unidos, básicamente son las mismas personas, o sea, detrás del movimiento están las mismas personas. O sea, las mismas personas que coordinan el cristianismo evangélico desde arriba en Estados Unidos están coordinando el cristianismo evangélico en México. Entonces, más que ser una cuestión de imitación, es una cuestión de seguimiento. Perdón, no de seguimiento, de identidad. Son la misma organización y están usando los mismos métodos. Y algo que quiero recalcar de lo que dijiste, que es muy cierto, mencionaste que las religiones pueden cambiar la forma de pensar de una persona. Y es totalmente cierto. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió de este meeting político fue la devoción con que la gente estaba recibiendo a Margarita Arellanes. O sea, la gente estaba teniendo, no sé si será la palabra adecuada, casi epifanías, donde están como que rezando, no entiendo muy bien este tipo de rito religioso, están, están como en un tipo de trance, alabando a Cristo, pero al mismo tiempo quien está ahí enfrente de ellos es la alcaldesa de Monterrey. Sí, sí, de hecho, eso es una cosa bien, bien interesante. Digo, como punto así, digo, sin meterme tanto en detalles ni nada, cuando estaban vamos, las elecciones de aquí de México, donde estaba concursando por la presidencia Andrés Manuel López Obrador, Anaya, el Bronco y todos estos. Pues aquí cerca de aquí se llegó a presentar el Bronco. Yo me acuerdo que por pura curiosidad me fui a asomar a ver qué estaban haciendo.
Y me acuerdo que lo que hizo él, y ya viéndolo como en Facebook, ¿no? En la página de Facebook, siempre hacía algo muy, muy curioso que decía, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Todos, y levanten las manos y den los gracias al Señor. O sea, dices, espérate, o sea, esto es otra cosa, esto no es un meeting religioso, ¿no? Pero lo hacían todas, lo Exactamente. hacían todas. Entonces digo, independientemente de las creencias de él y de allá, sí se nota cómo ha ido agarrando, o sea, cuando dices, si no convences mis argumentos, convence que yo tengo fe en Dios, ¿no? Es como lo que decimos. Y esto una vez lo comentaba con unos amigos, es, tú di que eres ateo y tu carrera política prácticamente ya se acabó. O sea, ya no va a avanzar. Al menos aquí en México así es. ¿Cómo nos va a gobernar alguien que no tiene fe en Dios? Entonces, ¿qué tipo de persona va a estar ahí no sé, en un puesto público que nos va a representar? No, 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 ¿cómo va a ser, no? Sobre todo, pues, porque la gente es muy persignada, ¿no? En general. Sí, pero algo importante que quiero recalcar en ese aspecto es que ese es un fenómeno relativamente nuevo. Ese es el fenómeno de ser tan apegados religiosamente a la religión en el ámbito político. Es un fenómeno que viene particularmente de los ochentas, cuando el Estado mexicano se estaba reformando y se alejó de un nacionalismo que lo había definido por mucho tiempo. No sé si, por ejemplo, tú lo sabes, pero inclusive presidentes del Partido de Revolución Institucional, del PRI, durante décadas hubo varios que eran ateos. Hubo, hubo políticos destacados que eran ateos y reconocidamente ateos. Probablemente el presidente Elías Calles ha de haber sido ateo, quizá también Lázaro Cárdenas a su modo. Entonces, esa tendencia de religiosa realmente es algo relativamente nuevo y que también se vio bastante acentuada por el intento de los políticos mexicanos de tener, ¿cómo decirlo?, como un paliativo a las crisis económicas que había. ¿Qué hicieron? Vamos a acercarnos al Papa. Y fue a partir de los 80 que se empiezan a acercarse al Papa. No sé cuántas veces vino a México Juan Pablo II, como 5, cuando nunca antes había venido un Papa. Se restableció relaciones con el Vaticano, se le dio muchísima más entrada a estos grupos, en gran parte porque el viejo orden había caído y porque se ocupaba un paliativo a pues sí, a las crisis políticas que había en el país. Entonces, esta idea de que ser ateo acaba tu carrera realmente es relativamente nueva. Del mismo modo es incluso relativamente nueva en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay antecedentes de políticos influyentes Ujú. que eran por lo menos agnósticos. Y te estoy hablando de hace 50 años. O sea, es un fenómeno relativamente nuevo esta religiosidad en ambas sociedades. Sí, en eso sí eso concuerdo. Realmente, vamos, al fin y al cabo, todo se trata del control de las masas. Y si el líder político en turno, no importando su ideología, ¿no? Si no le interesa mucho el tema de la ideología más que el controlar a la gente, pues va a recurrir a lo que la gente es más susceptible, ¿no? En este caso la religión. Van a traer al Papa, como dijiste, van a traer, vamos a incluso hay algo bastante importante y este va a ser un tema bastante fuerte dentro de la página, dentro del proyecto de escepticismo racional, que es la religión dentro de la política y cómo nosotros estamos en contra totalmente de eso, ¿verdad? Prácticamente, estamos aquí para que se sepa que no estamos de acuerdo y por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Dar nuestra opinión objetiva de por qué no estamos de acuerdo. Luego vamos a tener, aquí, ahorita tocamos dos temas que vamos a ver en podcast más adelante, que si me das un momento, David, los quisiera comentar. Vamos a platicar con una persona que también es militante ateo del país de Perú y cómo es tan igual pero tan diferente la influencia que hay de la religión en ese país, tanto, vamos, hablando entre México y Perú, y con una persona que también es ateo también. Él no es militante, pero es ateo y se dedica al teatro. Luego los presentaré ya con más tiempo. Pero eso que tú comentabas ahorita, que cuando Margarita Arellanes estaba diciendo ese sermón, por decirlo así, la gente daba su reverencia o estaba con las manos levantadas y todo eso. Bueno, vamos a ver cómo ese tipo de experiencias, ese tipo de trance, se puede vivir en un lugar donde todo se acomoda
para que tú prácticamente te sientas parte de, aunque sea una ilusión, ¿no? Dentro del Ok, muy teatro bien. eso es algo que veremos cuando invitemos a nuestro gran compañero que nos va a estar hablando sobre esos temas. Pero ya los anunciaré con tiempo y ya más formalmente en un futuro, ¿no? Eh, y eso es bastante importante, eso es algo que quería comentar porque me llama bastante la atención cómo es tan fuerte el tema que tú puedes agarrar de varios, o sea, al fin y al cabo la política se usa mucho de la retórica, ¿no? Se usa mucho de la retórica y eso es un arma o sea, puede ser un arma para el bien o para el mal, pero tú y yo y todos sabemos para qué se usa mucho esa herramienta, que prácticamente de lo que se trata es de, de, de hacer pensar a los demás que yo estoy en lo correcto, ¿no? Que nosotros tenemos eh, pues el discurso que nos va a llevar a la salvación. Y se hace este tema de la salvación como un tema muy importante porque ¿qué se le decía incluso de broma, ¿no? ¿Qué se le decía a Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se le decía el Mesías, ¿no? El Mesías y el Mesías por cómo llevaba un discurso de nosotros somos la salvación de México, nosotros somos la esperanza de México, México se va a salvar, ¿sí? Usando un tipo discurso de que nosotros estamos oprimidos, pero llega un Salvador que siempre ha estado en contra del sistema y nos va a sacar pues, no quiero decir palabras así, pero nos va a sacar de esta situación tan precaria, ¿no? En la que estamos. Sí, es un buen punto, pero también me gustaría explicar que una corriente política puede ofrecer salvación material y ese debe ser su objetivo. Puede ofrecer una salvación material en términos de mejoras económicas. El problema es que muchas veces cuando se involucra la religión, intenta apagar las demandas económicas de los movimientos políticos y en lugar de eso intenta sustituirlo con una supuesta salvación espiritual. Ujú. Por ejemplo, eh, yendo un poquito a los antecedentes históricos y partiendo de que el evangelismo en México tiene sus raíces en Estados Unidos el cristianismo evangélico de hoy en día surgió porque los multimillonarios de Estados Unidos, incluyendo gente, el bisabuelo de Paris Hilton es un ejemplo muy curioso. Gente como el bisabuelo de Paris Hilton, gente como Walt Disney, gente como JCPenney, todas estas marcas estadounidenses, Kraft, están en un conflicto muy fuerte con los sindicatos. Están en un conflicto fuertísimo con los sindicatos. Y los sindicatos estaban haciendo huelgas, estaban exigiendo derechos, estaban exigiendo soluciones en el mundo material. Ujú. Obviamente esta gente no les quería dar nada, porque pues es su naturaleza, ¿no? Obviamente quiere maximizar sus ganancias, quiere maximizar a los retornos de sus empresas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué les puedes dar si no estás dispuesto a darles una ganancia material? Una ganancia espiritual. No te cuesta nada, no te cuesta absolutamente nada. Los convences, los convences de que hay algo más trascendental, algo más grande, algo que no pueden ver. Y lo mejor aún, el nuevo evangelismo es un evangelismo individualista, los convenció que es algo a lo que solo pueden llegar ellos solos, que no se tienen que organizar con otros trabajadores, que no tienen que pedir mejoras materiales, que simplemente mediante su conexión individual con un poder superior, el poder superior del cristianismo libertario, ellos van a poder mejorar su condición espiritual y una vez mejorar su condición espiritual van a mejorar su condición material. Así Entonces, es. pues básicamente pues solo quería remarcar eso, o sea, que una cosa es ofrecer eh, cambios materiales que puede estar en el ámbito de la política, incluso si son utópicos, o sea, una utopía siempre ha sido parte del discurso político, y otra cosa es ofrecer recompensas espirituales que deben estar fuera del rango de la política. Así es. De hecho, a veces, bueno, como una recompensa espiritual y eso va relacionado hasta cierto punto con no nada más la recompensa espiritual, sino o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La cosa es que me llama la atención, por ejemplo, volviendo a Morena, a Andrés Manuel, me acuerdo que siempre el discurso era algo parecido. No podía, por ser izquierda, que no es tan religioso, entre comillas, ¿verdad? Que al final nos dimos cuenta que sí era, entonces le daba mucho para el tema de los cultos y las sectas y todo eso, por el ritual, ¿no? Si te acuerdas el ritual que hizo prácticamente cuando ganó la presidencia, ¿no? Más que nada como para decir, estamos tomando en cuenta
las costumbres de los indígenas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo es un simbolismo religioso y espiritual, lo que decías tú. Pero también se manejó un discurso de la república amorosa, con honestidad y con esto de arriba para abajo, que mientras todos seamos más honestos arriba, todos vamos a ser más honestos abajo. Entonces es un tipo de forma de pensar que dices, ok, está muy bonito y la verdad es que prácticamente es como una utopía. Si todo está bien arriba, pues todo va a estar bien abajo, pero todos sabemos que esos que están abajo, que están arriba empezaron, son gente del pueblo y al fin y al cabo todos somos igual ¿cómo se dice? De responsables, ¿no? Por la corrupción que hay en el país, unos más, otros menos, pero es un tema un poquito más complicado. Antes de continuar con el podcast, quisiera mandar saludos rápido, ¿no? Para agradecer a las personas que están aquí viéndonos. David Ponce, Claro que sí. gracias por estar aquí. Guillermo Félix, colega de nosotros, gracias por estar aquí también. Paloma Sánchez Solís, como siempre, que está aquí acompañándonos, muchas gracias. También está aquí con nosotros Miguel Seminario, muchas gracias por estar aquí. Israel Antonio López Charles, gracias por estar aquí también. Y me gustaría leer, no sé si, o quisieras comentar algo con lo que estaba diciendo yo para pasar a contestar algunos comentarios de la gente. Comentario está perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, dice aquí, dice Paloma Sánchez Solís, dice que padre las actividades que hacen ustedes en Seattle, con ganas de darse una vuelta por allá y ver los eventos, dice ella. ¿Cómo ves? ¿Cada y cuándo se juntan? ¿Cómo se organizan y todo eso? Mira, antes de la pandemia, o sea, ya hace un tiempo, generalmente había al menos una reunión por semana. Ujú, De hecho, esa sí yo casi no asistía. Yo asistía más a las reuniones que eran con un objetivo. Y teníamos el club de lectura, que era mi favorito, que era una vez al mes. Ahí he leído algunos de mis libros favoritos, honestamente. Y los eventos con personalidades son generalmente un poquito más esporádicos. No sé de dónde nos escribe Paloma, pero en Monterrey también, como sabes, está el grupo de Ateos Monterrey. Y en ocasiones, esporádicamente, también va gente a visitar Monterrey, muy interesante. De hecho, yo ahí conocí uno de mis autores favoritos. El Tecnológico de Monterrey tenía una cátedra, creo que se llama Alfonso Reyes, de Humanidades. Ahí hizo una presentación que a mi parecer fue vanguardista por cómo se considera Monterrey. El doctor primatólogo Franz de Waal presentó en Rectoría del TED de Monterrey la presentación Moral antes de la religión. Y básicamente la tesis que sostenía es que la moral apareció antes que la religión y que la moral tiene bases biológicas. Entonces él nos dio una presentación muy divertida, muy entretenida, a una sala llena de personas. No sabría decirte el número, pero sí había cientos. Y nos estaba básicamente hablando de cómo la religión evolucionó bastante tarde en la historia evolutiva humana, evolucionó tarde, y como antes de esta religión ya había una moralidad, e inclusive cómo se puede trazar esta moralidad a nuestras bases biológicas. ujú. Entonces en Monterrey también hay oportunidades, afortunadamente. Y en otras ciudades también hay, tío, no sé dónde escribe Paloma, pero es cuestión de buscarle, porque sí está complicado. Ok, ok, perfecto. Aquí hay una pregunta que hizo David Ponce. Dice, ¿desde cuándo o cómo empezaste a ser ateo? Imagino que la pregunta va Siempre, para ti porque a mí ya me conocen. desde siempre, Siempre he sido ateo. sí. Ok, ok. ¿Algo Y más aunque que agregar? yo creo que la cuestión más, la única pregunta que puedo responder es en qué momento me di cuenta que eso era algo importante. Ujú. Yo creo que fue hasta que llegué a Monterrey, porque toda mi vida anterior simplemente no había estado en contacto con ese ambiente, hasta que llegué a Monterrey y un día me di cuenta que había un grupo de ateos y dije, yo soy ateo también, y pues ya me empecé a juntar con estas personas. Ok, Yo creo perfecto. que hasta ahí fue que me di cuenta que para ciertas personas tenía una particular relevancia. Perfecto. Y está bien, ¿no? Está bien eso. Ya, pues, al fin y al cabo, somos seres sociales, ¿no? Que, pues, nos gusta juntarnos con gente que piensa como nosotros, ¿no? Es normal, ¿no? Ya por eso existen los grupos en Facebook que hablan sobre un tema en específico que a lo mejor casi nadie le gusta, ¿no? Pero somos 300 personas ahí que estamos hablando sobre, no sé, sobre un videojuego, ¿no? Sobre una película que ya nadie ve, pero estamos esas 20, 30 personas que siempre hablamos de eso. Entonces, Así es. necesitamos de que, pues, relacionarnos con gente que a veces, ¿no? Que piensa como nosotros. Pero bueno,
Dice, ahora dice, ¿cuál fue como tu motivación o razón para que empezaras a diferir de la religión? Bueno, ya lo dijiste. Eh, Cuando hablábamos de la inversión esa de la Virgen, así, dice también David Ponce, que gasta dinero necesario, pero debemos tener en cuenta que ya es costumbre por parte del país, por eso mismo el hecho de la levante, dice así como algo simbólico, o sea, me imagino que lo que estábamos hablando de levantar esa Virgen, como algo simbólico, pero inservible a fin de cuentas. Pues sí, es simbólico, el detalle es que no representa a toda la población. Están prácticamente tomando como herramienta política la creencia de la mayor parte de la gente, ¿no? Al fin y al cabo es pues algo de valor simbólico, como dice él, pero pues, este, pero no nos representa a todos. Dice, está haciendo mi dinero que yo Eh, no creo en eso, ¿verdad? Eh, para erguir una cosa que no me representa a mí, ¿no? Vaya, algo que me gustaría agregar, ahora que hablaste de valor, algo que se me hace curioso de cómo está Monterrey es que en las plazas comerciales, en los malls, haya capillas. Es algo que me sigue haciendo mucho ruido. Ujú. O sea, esa es una representación más del cristianismo evangélico estadounidense, esta unión entre el cristianismo en un lado y el capitalismo en el otro. Sí, O sea, han llevado bien de la mano esas dos como costumbres, pues, ¿no? pues más que llevarse la mano, o sea, hay todo, como te comentaba hace rato, pues hay toda una historia de cómo los multimillonarios fueron los que crearon esta nueva religión esta nueva religión evangélica, que no es una tradición cristiana milenaria, o si quiere decirlos, es una tradición cristiana del siglo pasado. Órale, estaría interesante como meterse un poquito más al tema, ¿no? Para escudriñar cómo salió todo eso, ¿no? ¿Quieres que te platique un poquito más de ese tema? Sí, sí, claro que sí, pues de hecho es de lo que se trata. Mira, si gustan ese tema, les recomiendo mucho este libro. Ujú. Fue escrito por un académico de Princeton, se llama One Nation Under God, una nación bajo Dios, y te narra la historia de cómo uh, básicamente el cristianismo evangélico surgió antes de los 50, ya existía, pero fue en los 50 cuando cobró muchísima fuerza. ¿Por qué? Bueno, el Partido Republicano había perdido todo su poder político después de la depresión de 1929. Creo que todos hemos hecho esa depresión, donde todos los estadounidenses perdieron muchísimo dinero y hubo un gran conflicto entre las clases laborales y las clases propietarias. Entonces, de este conflicto salieron perdiendo los republicanos, porque obviamente ya nadie los quería, ya nadie quería no solo los republicanos, sino sobre todo los empresarios, ya nadie quería a los empresarios, porque todos creían que eran irresponsables por haber sido los responsables de la catástrofe de 1929. Entonces, los empresarios tenían otros aliados, que eran los mercadólogos. Los mercadólogos, básicamente en Estados Unidos, hasta 1920, lo único que tenían que hacer era vender. Y cuando después de la Gran Depresión, la gente dijo, nos están vendiendo mentiras, hay que regularlos. Ok. Entonces los mercadólogos y los industriales estadounidenses, incluyendo gente como te digo, el bisabuelito de Paris Hilton, o el bisabuelo de Me dio Paris Hilton. curiosidad, perdón que te interrumpa, ¿quién es él? O sea, yo la verdad es que no tenía idea. Bueno, pues sabes quién es Paris Hilton, ¿no? Sí, 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 pero ¿a qué se dedicaba y esto? Fundador de hoteles. Ok, Y de hecho, el haber fundado hoteles fue lo que en sus hoteles es donde se juntaban grupos de empresarios cristianos. ok. Digamos que básicamente a la gente no les gustaba verlos juntos, entonces lo que hicieron fue empezar a juntarse bajo uh, ¿cómo se dice? Bajo un paraguas de la religión, de que no nos estamos juntando por negocios, nos estamos juntando por religión. Entonces los empresarios, los mercadólogos, se empezaron a juntar para ver cómo podían derrotar a los demócratas, que estaban ganando y ganando, habían ganado en el 32, 36, 40, 44, 48, llevaban 5 elecciones seguidas ganando. Entonces, ¿cómo vamos a derrotarlos? ¿Y cuál fue la idea? Vamos a basarnos en valores espirituales. No, vamos a destrozar a los sindicatos. ¿Por qué no nos gustan los sindicatos? Los sindicatos nos piden mejores condiciones laborales, mejores horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a usar la religión para destruirlos. Vamos a decir que los sindicatos atentan contra los 10 mandamientos. Vamos a decir que el colectivismo es malo. Vamos a elevar el individualismo porque la salvación del individuo es lo más importante. Entonces, esta gente
escogieron como a 3 ministros, entre el más famoso es Billy Graham, para darles muchísimo dinero y empezar a promocionar una campaña política que finalmente terminaría con el triunfo de Eisenhower, que fue presidente en el 52. Y básicamente de aquí inició todo, de esa campaña, de esta nueva religión que fue elevada por los industriales estadounidenses, este nuevo cristianismo evangélico. De ahí salieron el presidente Eisenhower, el presidente Nixon de los 70 y el presidente Reagan de los 82. Básicamente por 40 años dominaron la política de la derecha estos grupos cristianos. Y ahora se siguen extendiendo y ahora inclusive alcanzando otros países de América Latina. Sí, es que interesante eso está ya muy bueno escudriñarlo más adelante, ¿no? Más que nada porque eso es un contexto muy bueno para lo que estamos hablando tú y yo ahorita, y qué bueno que nos explicaste bastante, bueno, al menos de por encimita, ¿no? De qué se trata esto, porque eso nos puede llevar a irnos al origen y ver cuáles realmente son las intenciones. Digo, ya lo estuvimos viendo, ¿no? Ya comentaste, por ejemplo, cómo separar a las personas e inducirlas al individualismo, ¿no? Obviamente, pues, como dice el dicho, divide y vencerás, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente. Y también es como dice, quieres que la gente te escuche. Por mucho tiempo, el lugar de trabajo ha sido el lugar donde puedes encontrar a la gente junta. Llegas y haces un meeting y ahí está la gente. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso? La gente tiene que trabajar todos los días. No puedes decirle que no vaya a trabajar. Y ese lugar de trabajo ya está dominado por los sindicatos. ¿Qué hicieron los industriales? Que es algo que han hecho muchísimos, muchísimos reyes también. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo ganar la atención de la gente de manera periódica para que escuchen lo que yo les digo? Los domingos. Los domingos decirle que vayan a la misa y que escuchen a una autoridad que está respondiendo de cierta manera a mis intereses. Entonces, esto fue lo que hicieron. Los estadounidenses no iban a misa. Hubo un montón de campañas convenciéndolos de ir a misa, de ir a misa, de ir a misa. Y en estas misas, todos los domingos, muchísimos pastores, miles de pastores, les decían la agenda que los industrialistas habían creado. Okay, okay. Por cierto, otro detalle muy curioso que quería agregar. De hecho, también es esto del evangelismo, del cristianismo evangélico libertario tiene un impacto muy interesante en México en Semana Santa. Casi todas las películas, como Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, Quo Vadis, todas esas fueron creadas en ese periodo por gente del cristianismo libertario. Y son muy poco precisas religiosamente hablando o teológicamente hablando, son muy poco precisas. Entonces, los mexicanos religiosos, aunque son católicos, año tras año, en Navidad y durante las festividades de la Semana Santa, están siendo alimentados con propaganda diseñada por estos empresarios estadounidenses hace ya 60 años. Imagínate cuántas generaciones han crecido con eso, creyendo que estas películas representan la Biblia, cuando en realidad fueron diseñadas por mercadólogos en una empresa. Sí, de hecho, hay un tipo Digo, eso de la mercadología y el control de las masas es una... Por ejemplo, también esto es algo que yo platicaba con un compañero que también invité al podcast hace tiempo, que es Carlos Moreno. Me comentaba acerca am, un documental donde se trata de precisamente el control de las masas, ¿no? Cómo la mercadología, hablando del modernismo, ¿no? Eh, Vamos, era un familiar, creo un sobrino de Freud, que fue un mercadólogo muy famoso de Estados Unidos, que introdujo la necesidad de tener ciertos productos. Esa cosa que nosotros conocemos como el capitalismo, o el hecho de que para ser feliz o para ser más feliz o para ser una persona diferente y así debes tener cierto producto y cosas así. Bueno, es una estrategia de mercado que introdujo esta persona, que no recuerdo ahorita su nombre, pero está bastante interesante cómo realmente son todo eso que estamos comentando, lo que comentabas tú, lo que te comentaba yo. Más adelante les comentaré cuál es el documental ese, está muy bueno, que prácticamente todo eso son estrategias de marketing. ¿Para qué? Para controlar. El objetivo es controlar lo que la gente quiere consumir, ¿no? Claro.
Y eso todo va relacionado, aunque sean cosas distintas, una son productos, otra es, al fin y al cabo son necesidades. El mismo capitalismo, creas una necesidad, ¿para qué? Para que la gente tenga que consumirlo y sentirse bien, sentirse salvos o sentirse más hombre o más mujer, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eso es bastante interesante de cómo se maneja eso desde la psique de la necesidad de tener una religión o comprar un producto, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente, o sea, te crean esa idea de que es necesario este espiritualismo que casualmente ellos están vendiendo. Ujú. De hecho, sí. Perfecto. Vamos a pasar a leer más preguntas porque ya se Va, nos están acumulando y están muy buenas las preguntas también. va, va. Dice, a ver, dice, ok, aquí viene otra vez David, dice qué cosas se fumarían los religiosos, dice para lo que dice, pero bueno, pues no se las fuman, al fin y al cabo lo investigan. Algo que tienen es que lo investigan muy bien, son especialistas en manipular, ¿no? A la gente, es algo normal. Eh, Es estás con mis ideales, también dice David Ponce, comentó mucho, gracias por comentar. ¿Es estar con mis ideales o estás en mi contra? Pues sí, eso es algo de hecho muy común ahorita, ¿no? Si no estás a favor de mí, estás en contra de mí. Es el Exactamente. profesionalismo del control de las masas, dice Miguel Seminario, así es. Y dice Israel Antonio, una cosa que no entiendo, dice, incluso el uso del nombre morena está apelado a tradiciones religiosas y étnicas, no nada más eso, ¿eh? Porque al fin y al cabo, vamos, si vemos el término morena, lo podemos relacionar fácil con dos, tres cosas que tienen que ver con el mexicano, ¿no? eh, la Virgen Morena y la tez morena del mexicano, ¿no? Prácticamente, digo, esa también es una estrategia de marketing buenísima, ¿no? Prácticamente le estás dando en el clavo con lo que se identifica el mexicano promedio, ¿no? Sí, Entonces, eso es algo bastante también acertado. Muchas gracias por comentar. Antonio Gómez, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ya vi tu sonrisa, creo. sí, ¿cómo estás? Este, para los que no saben, es un chiste local, ¿no? Que pues es Quero y nuestro compañero Antonio, somos amigos todos, pero nos aventamos unos buenos debates ahí en el grupo de Ates Monterrey. Dice también aquí, dice Israel, es una pregunta para ti, Quero. Dice, ¿qué religión profesan en su mayoría el alt-right de Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta. Me atrevería a decir que el alt-right no es evangélico cristiano, pero a mí personalmente me preocupa más el, la derecha que no se considera que no se considera alt-right, que se considera una derecha normal, que son evangélicos. De hecho, los números, por ejemplo, te dicen que alrededor del 75% de los votantes de Trump eran evangélicos. No creo muy bien, pero sí un número muy alto de Muy votantes de alto. Trump son evangélicos. Sí, de hecho está bien interesante porque ahorita que comentas eso, no sé si tú viste esa noticia. Yo la busqué en internet y no tenía como que mucha, o sea, tenía poca relevancia entre comillas, pero la relevancia que tenía era positiva. Yo me acuerdo que esto fue cuando y se iba a presentar a un meeting, ya siendo presidente Trump, y le da es como que la apertura al evento un pastor y empieza a hablar con Biblia en mano en un mitin religioso. Allá creo que está todavía más descarado que en todos lados, incluso en México tampoco está tan descarado. Pero me acuerdo que en ese momento había llovido y dice, Dios, una manera en la que Dios, bendice las cosas es mediante la lluvia. Y yo estoy seguro que Dios hizo que lloviera dando su aprobación a este discurso y todo el mundo sí, aplaudiendo. Y me acuerdo que ese mismo discurso lo vi en varios videos en YouTube que los pueden buscar ahí. eh, Gente grabando la televisión sus celulares en sus casas decían, aleluya, sí, God bless America y cosas así. O sea, todos así que, yes, y emocionados por lo que dijo ese pastor, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso, ese tipo de cosas cuando ya prácticamente traes una agenda ya, o sea, ya ni siquiera es escondida como aquí. Aquí no pueden ser tanto porque aquí la religión que predomina es otra, ¿no? Que ya eso es más cultural que religioso.
o que incluso políticos, ya una cuestión cultural que si ya la sabes manejar ahí ya no tienes que batallar, pero allá sí prácticamente lo toman así como que Dios quiere que gane, ya ves lo que pasó con esta, ¿cómo se llama la mujer esta que estaba haciendo como un baile y gritando? Sarah White. Sara, Ah, Paula White, Paula Paula White. White, Paula White que estaba gritando prácticamente, Rácata, no sé qué. sí, rácate, no sé qué, que Los Ángeles africanos y no sé qué, me dijeron que iba a ganar Trump, ¿no? Y todas esas cosas. Y el hecho es cómo la influencia que tiene ese tipo am, ese tipo de movimiento cristiano evangélico es muy fuerte que hasta ya prácticamente hasta les abren los conciertos, ¿no? Por decirlo de una manera chusca, ¿no? Los discursos de los políticos de Estados Unidos, más que nada los republicanos. Exactamente, yo creo que ahí usaste una analogía perfecta. Les abren, son los que les abren. Y es exactamente eso lo que pasó en Monterrey. Exactamente eso. Es como cuando está el grupo, los grupos que abren, o sea, prendiendo al público y ya cuando estén en su clímax, ahora sí viene lo mero bueno. Nada más que en lugar de un grupo de rock, el político en turno. Ujú, de hecho, y está bastante interesante. Digo, tomando en cuenta la pregunta que nos hizo Israel, es algo que se le puede sacar bastante jugo, ¿no? O sea, ¿qué religión profesan? Pues, en general, pues es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Lo que Exactamente. tiene más, como que más a la gente más arraigada, la gente tiene más arraigada esa religión, ¿no? La evangélica. Así es. Y algo interesante también del evangelismo es que es una religión relativamente nueva y una religión muy versátil. ¿Por qué? Porque tiene una teología muy genérica. Tiene una teología muy genérica. Antes del evangelismo hubo muchísimos debates teológicos entre, incluso al interior de la Iglesia Católica, los católicos contra los anglicanos contra los episcopales, los unitarios. O sea, había mucho debate, había mucha confrontación. Y lo que hizo el cristianismo evangélico fue, vamos a quitarnos de todos esos debates teológicos, vamos a olvidarnos de las interpretaciones, de las escuelas, y vamos a crear una religión light, donde Ujú, lo importante sean más las formas que el contenido. Entonces ya no les importa decir de que, sí, las conclusiones teológicas son tales y tales cosas debemos seguir. No, deben decir de que Dios esto, Dios aquello, Dios, Dios, Dios. Y eso es Christ, como gritan. O sea, realmente se volvió una religión que es muy poderosa en formas, pero en debates teológicos, en cuestiones filosóficas, por decirlo de un modo, es realmente muchísimo más blanda que sus predecesores. Y eso le ha permitido llegar a muchísima más gente, porque la adapta. Si llegas anteriormente, si llegaba a una iglesia, pues obviamente tiene sus enseñanzas a las que se quiera pegar, tiene una doctrina muy clara de qué se puede, qué no. Los ujú. evangélicos no, los evangélicos tienen las formas de que sus símbolos son muy sencillos, son Dios, Jesucristo, la oración, eh, los mandamientos, etcétera, y una interpretación muy liberal de todo esto. Ujú. De hecho, ahorita, para poner un paréntesis, el psicólogo mercadólogo, periodista que se llama Edward Bernays, que el documental se llama El siglo del individualismo, precisamente esto va directamente, por eso lo quise comentar, se llama El ¿Ok? siglo del individualismo, o ¿cómo se llamaba en inglés? The Century of the Self, creo que se llamaba. Igual es la traducción, ¿no? Al inglés que prácticamente, o sea, te decían, tú eres el importante, ¿no? El que tú seas especial y eso es prácticamente, yo lo veo relacionado como que de ahí se agarraron, ¿no? De ahí se agarraron, tu iglesia es tu cuerpo, ¿no? Y tomando en cuenta esa cita bíblica, ¿no? Y es lo que importa, necesitas tú y aceptar a Jesús y no sé qué, pero como el ser humano es un ser social, tiene que pertenecer a un grupo, pues se van con ese tipo de gente, ¿no? Que ya tienen esa mentalidad, porque ya la tenemos. Como dices tú, es relativamente nueva. Así es, Esa técnica o esa técnica o estrategia de marketing es del siglo pasado, ¿sí? así es, Y mediante así es, esa sí. misma técnica se fueron implementando muchas otras cosas, incluyendo la religión. Así es. Y de hecho, ahora que mencionas eso, el individualismo, ciertamente el individualismo se ha venido conectando con lo que es el cristianismo libertario, también conocido como los evangélicos, pero incluso desde antes. Y de hecho, fue un error que cometió la izquierda estadounidense, porque ellos empezaron a mover su agenda, a que este tinte es que puede decirle socialista, pero utilizando, no recuerdo cómo se traduce,
social gospel, gospel, ¿cómo se traduce? Sí, 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 sí. Como el credo socialista. O sea, ellos en Estados Unidos, la izquierda estadounidense, introdujo un socialismo muy basado en cuestiones religiosas, o sea, muy desapegado del socialismo europeo. Hicieron un socialismo de lo ves todavía en la izquierda estadounidense, está muy apegado de que ese Jesús compartía, de que Jesús veía por los pobres, o sea, realmente igual es una visión relativamente nueva, pero que empezó a permear el espíritu estadounidense desde 1800 y tantos. Y obviamente cuando empezó a tener éxito de mezclar la religión con la política, pues el otro lado contraatacó de que, pues si hay un socialismo cristiano, pues ahora hay un individualismo cristiano. Ok, ok. Sí, sí, de hecho. Bueno, ese ya es un tema que no domino bien, ¿verdad? Pero sí sería, o sea, es interesante y al fin y al cabo, si nos fijamos todo ese tipo de cosas, bueno, yo tomando la información que me acabas de dar ahorita, es algo que tiene que ver directamente con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es cómo esa mentalidad de pertenece y serás especial. Y haz lo que hizo Jesús y, mira, ya eres salvo, ¿no? Tu cuerpo, lo que dije ahorita, tu cuerpo es ¿cómo es? Tu iglesia o tu templo, ¿no? Al fin y al cabo es lo que importa. Tú sálvate a ti mismo, ¿no? Y tu labor es salvar a los demás, ¿no? Por eso también, hasta cierto punto, ya entrando un poquito como en el tema de las masas que estamos hablando ahorita, está bastante interesante porque, ok, tu templo es tu cuerpo, pero también hay que hacer lo que hizo Jesús, que es predicar, ¿no? Convence a los demás porque los demás están mal y tú bien. Pero cuando estamos hablando de convence a los demás y cuando este tema político ya está inmiscuido, digo, el tema religioso ya está inmiscuido en el tema político, es no nada más los convenzas de que cambien de religión, sino de partido político. Exactamente, Y ya ahí viene el problema de que ya no se está respetando la constitución de la separación de Estado e Iglesia. Yo no estoy muy exactamente. seguro de esto, pero en alguna ocasión escuché a un abogado dar como una tipo plática diciendo, si Estados Unidos fue la primera nación que propuso la separación iglesia y Estado. Dice, ¿cómo es posible que vengan con una boca tan grande a decir que nuestra constitución está basada en la religión cristiana? Que prácticamente pues es una mentira, ¿no? Porque es algo de lo que se llenan mucho la boca, ¿no? Está fundada en valores religiosos cristianos, ¿no? Es algo que se dice mucho en Estados Unidos. Pero pues no es cierto. Prácticamente es algo que está totalmente separado. Y en México también. Pero al fin y al cabo sigue ganando terreno. Es ese tipo de evangelismo dentro de la política, por debajo del agua, por debajo de la mesa, donde poquito a poquito vas ahí dando una declaración, dos, e influyendo en las personas para que vayan tomando ese tipo de mentalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, digo, no sé si querías comentar algo más al respecto o seguimos con las preguntas. A ver, me quedé pensando. Pero sí es el aspecto de que Estados Unidos es una nación cristiana igual, tiene su origen en esa época de los 50. Y algo que quería agregar ahí es que también, aparte de toda esa preparación que las élites industriales de Estados Unidos hicieron para enarbolar el cristianismo evangélico, algo que influyó muchísimo en Estados Unidos en esa época fue el hecho de que la Unión Soviética ya tenía una bomba atómica. Entonces, imagínate, tienes a los predicadores religiosos que te hablan de un apocalipsis, de un Armagedón, de fuego en el cielo, y de repente en las noticias te muestran las fotos de la bomba atómica que puede destruir ciudades enteras, y tu enemigo las tiene. De repente ese profeta que antes no le hacías caso, de que no manches, él lo predijo, él lo predijo. Entonces fue como que una volcadura muy fuerte hacia esta visión apocalíptica del mundo por este shot cultural que tuvo Estados Unidos una vez que la Unión Soviética tuvo la bomba atómica. Y pues de ahí borraron su propia historia en un intento de, así como dice, contrarrestar, ¿qué contrarresta una bomba atómica? Dios, fue su razonamiento. Ese Ujú. fue su razonamiento. ¿Por qué? Porque ya no había más allá. ¿Cómo contrarrestas una bomba atómica? No hay manera. No hay manera, te puede desaparecer en cuestión de segundos. Entonces fue un Trasládalo. shot. Perdón, ¿Eh? adelante, adelante. Sí, sí, o sea, te puede desaparecer en cuestión de segundos. El apocalipsis es real. ¿Y quién te está ofreciendo una salvación del apocalipsis?
los evangélicos. Ahora traslada eso de quién nos puede salvar de las bombas atómicas, cámbiale bombas atómicas por pandemia. Y es la misma cosa, ¿no? Al fin y al Sí, cabo. exactamente, Entonces, pues exactamente. bueno, O sea, buen punto, muy buen punto. o sea, eso se vivía antes y se vive hoy igualito. O sea, al fin y al cabo es algo que, mientras, ese es algo, es una cosa en la que cae el humano, que siempre tratamos de darle una razón de ser a las cosas. Cuando hay algo que no podemos controlar, luego se lo adjudicamos a un ser superior, tanto bueno como malo, ¿no? Ah, está pasando algo malo, pues es culpa del diablo, ¿no? Ah, está pasando algo bueno, pues es culpa de Dios, ¿no? Cuando no lo podemos controlar, que siempre hemos querido controlar todas las cosas, pues se lo tenemos que adjudicar a alguien que está a favor de nosotros, al fin y al cabo, porque nosotros somos el centro de todo, ¿no? Es algo que hay que también notar, ¿no? Pero en este caso no es tanto que se lo adjudiquemos a un ser superior, es que ya hay alguien con intereses que te va a decir, oye, yo te tengo las respuestas a tus problemas. Tengo Ujú. una religión, únete a mi religión y tendrás la respuesta a tus problemas. No es tanto que nosotros lo adjudiquemos, realmente es que hay alguien listo a tomar ventaja de esta coyuntura, Sí, a yo tomar me ventaja de tus refería más, medios. así es, yo me refería más que nada y cuando digo lo hacemos, no me refiero que tú y yo y las personas que nos están viendo, me refiero a que como en general siempre como humanos hemos tratado de darle una respuesta a las cosas y siempre la respuesta más como que más a la mano que hemos tenido es pues alguien lo hizo, ¿no? O sea, alguien que puede hacer algo ¿Ok? o que entiende algo que nosotros no entendemos. ¿Me explico? Entonces, Sí, obviamente, sí. pues ya gracias a mucho pensamiento crítico, a mucho escepticismo, a mucho revisar la historia, la naturaleza, y muchas otras cosas, podemos darnos cuenta de que esos ya pueden ser otras cosas que no pasan más allá de ser cuentos o estrategias de personas, ¿cómo lo puedo decir así? De pastores em, muy carismáticos, ¿verdad? Por decirlo así, Sí, que se ganan la confianza de las personas y los hacen creer cosas pues que no existen, incluso razonamientos, ¿no? No me estoy hablando de Dios nada más, sino de creencias sobre una cuestión de una pandemia, de una bomba atómica, lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo, eso es algo que ni siquiera tiene nada que ver directamente con el tema religioso, pero se le adjudica como que, ah, es que esto es por esto y las profecías y empiezan con sus exactamente. cosas, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo es algo que, pues, por eso estamos aquí, ¿no? Estamos tratando de hablarlo, de comentarlo y estar un poquito más al tanto, ¿no? De las cosas que no van a cambiar, ¿verdad? Al fin y al cabo. Esto es algo que estoy de acuerdo con algo que decía Christopher Hitchens, que él decía, yo no creo que la religión nunca se vaya a ir del humano, ¿no? Lo único que yo quiero es que si yo te digo que yo no creo en tu Dios o en tu, vamos, en tu, no estoy de acuerdo con tu creencia, no quiero que vengas tú a mi casa a querer imponer esa religión, este, a mí, o sea, hazlo en tu casa con tus hijos, con tu esposa o esposo y está bien, pero aquí no, o sea, esta es mi casa, respétala, es todo lo que se pide, ¿no? Claro que sí. Y aquí un punto que quise agregar es que también, al menos personalmente, eh, para mí la separación entre iglesia y Estado no es solo la religión, perdón, entre iglesia y Estado no es solo la religión no interviniendo en la política, sino también a la viceversa, la política no interviniendo en la religión. Ujú. En el espacio privado, como tú lo mencionas, de las familias, de las personas, no debe el Estado determinar, no debe el Estado llegar al grado de decirles qué creencias pueden profesar. Eso sería pues un atentado, aunque no estamos de acuerdo, el, el ámbito privado es la decisión de aquellos que están involucrados. Entonces es algo que creo que muchas personas que buscan meter la religión en la política no toman en cuenta. Al separar la religión de la política, no solo estás impidiendo que la religión influya en la política, también estás impidiendo que la política influya en la religión. Ujú. Porque como en este caso, en el caso del cristianismo evangélico, es un ciclo. Primero, la política, de hecho, políticos y empresarios fueron los que influyeron que naciera esta nueva forma de cristianismo. ¿Cómo? Con su dinero. Simplemente patrocinas a quien dice lo que tú quieres que digan. Entonces, simplemente tienen iglesias más grandes, pueden dar mejores panfletos, pueden llegar a más gente. Entonces, si las empresas y los políticos empiezan a definir qué es la religión, o empiezan a crear una religión hegemónica.
Y luego esa religión hegemónica empieza a definir quiénes van a ser los empresarios y los políticos que van a tener éxito. Entonces se vuelve un ciclo. Y es un ciclo que personalmente creo que es mejor evitar. Es Ujú. mejor evitar este ciclo de políticos y empresarios creando una religión y la religión definiendo luego la política. Bueno, ahí viene algo bastante interesante que yo quiero plantearte porque me llamó bastante la atención algo que dijiste, que fue la separación es tanto de que la religión no tenga influencia en la política, pero tampoco la política en la religión, ¿verdad? Así es. Ok, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que estás diciendo por una cosa, porque no importa si estamos hablando de religión, de una empresa privada, de cosas que pasan dentro de tu casa o lo que sea, al fin y al cabo todo debe de tener hasta cierto punto cierto control. ¿Por qué? ¿Ok? Porque dentro de una religión pasa muy seguido de que por ser un organismo privado donde nadie puede o tener esa libertad de la creencia o de la libertad de credo, ¿sí? Eso ha hecho que muchos pastores de muchas iglesias se salgan con la suya en cuanto por ejemplo, a cosas que han realizado. Yo creo que eso lo platicaba contigo, ¿no? De algún pastor canadiense o anciano, elder anciano de los mormones, que tuvo problemas del ámbito sexual, ¿no? Con algunas mujeres mormonas. No sé si lo platicaba contigo o algo No era así. conmigo. Bueno, lo platicaba que hubo un pastor que tuvo fue un escándalo, ¿no? Al fin y al cabo, pues tuvo relaciones sexuales con muchas mujeres, no recuerdo el nombre, algo así estuvo. No voy a echar mentiras, no quiero echar mentiras, pero hubo un escándalo en ese sentido. Al final la persona esta quedó absuelta porque pues libertad religiosa, ¿no? Al fin y al cabo, ellos decidieron que querían hacer eso y total. Pero estamos haciendo, esto es algo más como un fraude, ¿no? Es un fraude como económico, ¿no? De que, oye, pues tú le dijiste a alguien que le ibas a vender algo, y no le estás dando eso, se considera fraude, vas, denuncias, se toman cartas en el asunto y al fin y al cabo. Pero como está esa ley de libertad religiosa y pues lo que pase ahí adentro, pues no podemos atentar contra las creencias. Hay mucha gente que abusa también de eso. Entonces yo digo, sí está bien que sean privadas, que se manejen en su libertad religiosa, sí, siempre y cuando se respeten las leyes dentro del país en el que están Claro. operando, ¿no? Porque si ya se quieren hacer rituales donde matan gente, pues no estoy diciendo que lo hagan, me refiero en algún momento, o donde sacrifiquen animales, o donde tengas que vamos, violar la constitución o los derechos de otras personas en cierto país determinado, ahí es donde yo creo que debe de haber un tipo ok, crean en lo que quieran siempre y cuando ustedes respeten el lugar, en el país en el que están viviendo, ¿no? Porque, porque ahí es donde hay muchos como que fugas, ¿no? Legales en donde ya se pueden aprovechar para hacer muchas cosas que no, vamos, que perjudican a otros seres humanos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en ese aspecto lo que diría es que toda religión tiene que respetar el Estado de Derecho, primero que nada. Ujú. Porque sí, o sea, lo que hacen es, no pueden caer en prácticas que atentan contra el Estado de Derecho de la jurisdicción en la que se encuentran. De un modo u otro tienen que admitir que viven en una sociedad civil y seguir las reglas de esa sociedad civil. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Bueno, digo, esa me llamó la atención porque dije, sí, pero bueno, nada más tomando en cuenta esto ya sí es cierto, ¿no? Al fin y al cabo nada más había que ponerlo ahí. Sí, sí. Ahora, dime. Ah, no, sí creo que lo delimitaste mejor. Sí creo que el comentario que hice fue bastante general, Ujú. pero no estoy de acuerdo contigo. La manera en que lo acotaste es la manera en la que concuerdo, porque vaya, un ejemplo muy rápido, como tú mencionas, es los tribunales eclesiásticos. O sea, ¿por qué un crimen cometido por un religioso, particularmente en el caso de los católicos, que ha sido la Sí. institución que más ha caído en esto, que intentan resolver los problemas internamente? Eso debería ser totalmente inaceptable. O sea, una cosa son tus prácticas religiosas y lo que creas. O sea, yo creo que Dios es una trinidad. Ok, esa es una práctica religiosa totalmente dentro del marco de la ley. No tiene nadie por qué intervenir con ella, aunque estemos de acuerdo. Ujú. Pero de ahí a decir, pero tal cura mató a tal persona, en lugar de ser juzgado por los tribunales, la iglesia vamos a encubrir el crimen, pero según nosotros vamos a hacer justicia al interior de nuestra organización.
eso no es aceptable. Ujú. O sea, hay límites, como bien lo mencionas. Así es. Muy bien, vamos a pasar a más preguntas porque no se nos acumulen tanto. Nada. Eh, dice, ok, saludos Orlando, gracias por estar aquí. También es colega de Saludos. nosotros, ya lo presenté el podcast pasado, entonces aquí va a estar él con nosotros muy probablemente más seguido también. Y igualmente, David, Quero, si tú gustas, pues estás invitado cuando Muchas quieras, gracias. ¿no? Dice Israel, ¿qué religión profesan en su mayoría? Ah, eso ya lo he leído. Disculpa, me fui para atrás tantito. No te preocupes. Este, dice Paloma, ¿conoces a políticos abiertamente ateos en Estados Unidos? Políticos abiertamente ateos en Estados Unidos. Déjame pensar. Está difícil, ¿verdad? Sí, conozco a gente que está detrás, no políticos, pero sí, no sé si conocen lo que son los Political Action Committees. ¿Como los consejeros? No, son más que nada como aquí como el dinero que los partidos políticos, el dinero de los candidatos viene de donaciones, no viene del Estado. Ya. Un comité de acción política es realmente un grupo de gente que se reúne para dar apoyo a un candidato en particular. Y Ok. generalmente su función es dar apoyo ya sea en trabajo o dar apoyo en dinero. Entonces, de hecho, uno de los comités de acción política que está ahorita muy en auge es el Comité de Acción Política detrás de la senadora o congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella es católica, pero el Comité de Acción Política la que le da el mayor apoyo está liderado por dos ateos. Mm, No, interesante. dos ateos y un agnóstico. Fíjate. O sea, básicamente este Comité de Acción Política fue creado por ellos, pero quien da la cara es una católica. Ok. Pues más que nada ya tienen que verificar, ¿no? Que dices, o sea, es que también el hecho de que alguien sea católico no quiere decir que esté en contra de los demás, ¿no? Yo tengo buena relación con gente que es cristiana o creyente, ¿no? Y ellos no están en contra ni del ateísmo ni de nada. Simplemente ellos dicen, pues yo tengo mi religión, tú tienes tu forma de ver las cosas, o te lo dicen así, ¿no? Tu creencia, ¿verdad? Pero bueno. El punto es que ellos respetan, ¿no? Te dicen, ah, pues está bien, yo no estoy en contra que tú seas ateo y así. Eso a lo mejor es lo que ven en ella, ¿no? Es como que, bueno, eres católica, pero si eres neutral, pues dale, ¿no? Entonces te apoyamos. Sí. No sé, digo, es una Sí, conjetura que o estoy sea, haciendo, ¿no? se apegan los ideales políticos. De hecho, me recordó la pregunta. En el grupo de ateos de aquí de Seattle, creo que conocimos de hecho al autor, que hizo un libro que se llama Candidate Without a Prayer, candidato sin Oración. orar, sin oración, que básicamente es la historia de un ciudadano estadounidense que encontró leyes que le impedían ser candidato político o incluso ser notario. Creo que era ser notario por no creer en Dios. Entonces lo que él hizo fue querer ser notario y luego querer ser candidato político para levantar como que la gente fuera consciente de que esto pasaba y para tratar de hacer un juicio contra esos limitantes. No recuerdo hasta qué estadio llegó, pero sí lanzó una candidatura política específicamente para hacer frente a estos estatutos que eran de alguna ciudad o algo así, para que le requerían tener una religión básicamente. Interesante, bastante bueno eso. Y digo, al fin y al cabo, es que sí, es lo que podemos decir. Bueno, tal vez, pues sí hay figuras que son ateos, pero o muchos no lo dicen, al menos ahorita, ¿sí? O muchos no lo dicen, no se atreven porque pierdes la confianza, al fin y al cabo. O sea, esto es algo que pasa cuando la gente se da cuenta que eres ateo. Luego piensan mil cosas menos lo que realmente eres, ¿no? Y te hacen las preguntas totalmente equivocadas que tú dices, bueno, vamos a responder porque pues total. El punto es muy complicado, ¿no? Lo que hay que hacer es prácticamente que se den cuenta que pues que es normal, ¿no? O sea, somos parte de la sociedad y es todo. Sí, claro. Entonces, bueno, dice Edgar Ali, gracias por estar aquí, bienvenido al podcast. Dice, ¿qué opinas de la relación del racismo y la religión evangélica en Estados Unidos? Híjole, ese es un tema bien interesante. Es bien interesante porque aquí hay una contradicción bien fuerte. Me voy a ir en la historia bien atrás, bien atrás. Vamos. En el año 1928 se eligió uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Su nombre es Herbert Hoover. Para mí personalmente, es un Donald Trump en esteroides.
fue responsable durante él inició la crisis financiera en 1929 y hizo varias cosas, como iniciar una guerra de tarifas contra Europa, que contribuyó a la decaída de toda la economía mundial, e hizo otra cosa también que afectó mucho a la economía. Expulsó probablemente hasta millones de personas de ascendencia mexicana de Estados Unidos. Hizo redadas contra personas de ascendencia mexicana, fueran o no ciudadanas, y las deportó por millones. Los economistas calculan que esta deportación acabó con un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y contribuyó a acrecentar la depresión. Este presidente fue tan malo que perdió en 1932. Y debido a este presidente, totalmente, y también estaba en contra de los afroamericanos. Les hizo varios movimientos políticos que los aisló, ¿ok? Y a partir de ahí, los afroamericanos nunca han apoyado al Partido Republicano, porque era republicano. Ahora bien, por decir, ¿qué tiene que ver este presidente que estuvo de 1928 a 1932? Pues bien, este expresidente, es el que estaba detrás de muchos de los grupos que exacerbaron el cristianismo evangélico durante los 50 y hasta los 60. Este presidente, con sus ideas racistas, con sus ideas contra la regulación estatal, fue el que le dio las bases al cristianismo evangélico y era de sus ídolos. Entonces, obviamente, sí había un componente en ese aspecto. También había un componente muy fuerte de que los evangélicos se oponían a la separación de iglesia y Estado, porque la gente que abogaba por la separación de iglesia y Estado eran los mismos que abogaban por la integración racial de las escuelas en el sur. Entonces la gente ya odiaba a los liberales porque querían la integración de las escuelas de blancos y negros, ya los odiaban. Y luego cuando los liberales sostuvieron la separación entre Estado e Iglesia, también atacaron esa separación. Entonces dijo una frase bastante fea, a mi parecer, que voy a tratar de editar para que no suene, de que estos quieren meter a los afroamericanos en las escuelas y sacar a Dios. Obviamente en otras palabras lo dijeron, ¿no? Por eso fue lo que dijeron. Esa era la postura de Dios en las iglesias, pero no afroamericanos. Básicamente era la postura. Entonces sí había una conexión muy fuerte. Igual los evangélicos tenían una conexión a lo que era la Young Birch Society, perdón si no lo pronuncio bien, que era un grupo de la ultraderecha de aquellos tiempos, que era súper anticomunista y también eran racistas. Entonces sí hay una conexión. Sin embargo, y aquí es donde entra el complicado, uno de los principales evangélicos de esos tiempos, que era Billy Graham, es recordado porque utilizó su fama y su poder para acabar con la segregación en sus mítines religiosos. Entonces cuenta la historia que en sus mítines al principio estaban divididos los afroamericanos y las personas blancas, y en algunos de sus mítines dijo, no, todos somos iguales, y tiró esa división. Entonces ahí es donde se pone complicado. O sea, sí, muchísimo de los orígenes de este cristianismo evangélico tiene que ver con gente abiertamente racista, con tintes abiertamente racistas, pero también dentro de ese cristianismo evangélico hubo gente que se opuso a ese racismo tan abierto, que no se puede decir o sea, y Billy Graham no era cualquiera, era un predicador súper importante. Entonces era como un balance, probablemente, diría yo. Fíjate. Eso, wow, o sea, el tema del racismo, digo, eso se vive en todos lados, ¿no? El hecho de lo que comentabas ahorita de ¿cómo se llama? Las personas tratando de sacar a estas personas, vamos, no blancas del grupo, ¿no? Porque en general, digo, esto se vio, digo, es algo que ya todos sabemos, ¿no? Y al final no es porque no lo queramos decir, es porque Facebook es muy, por no decir palabras feas, es muy delicado con las cosas que tenemos que decir y nos pueden cortar el video, ¿no? Si decimos algo que no tiene nada Sí, que ver pues, son palabras con connotación fuerte todavía. Así es, que todavía son tabú, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante, ¿no? El hecho de
de cómo se maneja, incluso todavía, o sea, esas cosas que se supone ya superadas son cosas que vivimos todavía hoy. En menor escala tal vez, pero se siguen viviendo, ¿no? Así es. Bueno, dice también aquí Luis Carías, gracias por estar aquí, Luis. No sé si ya te había saludado, pero igual, saludos. Dice, eso explicará el nivel de conservacionismo, dice, que hay presente en la sociedad estadounidense. Y bueno, eso fue hace media hora, fíjate. A veces se nos pasa de Sí, que eso está yendo. no podemos contestarle luego, pero entenderán, ¿no? Que pues no podemos cortar lo que Sí. estamos diciendo en el momento. Dice también, eso lamentablemente es real, la religión promueve bastante el consumismo. Yo creo que era cuando estábamos hablando de cómo el consumismo es parte o sea, la religión es parte de ese movimiento consumista, ¿no? Con lo que hablábamos de que es lo mismo es lo mismo el hecho de, ¿cómo se dice? De consumir, no sé, algún producto para sentirte, o vivir en cierta casa, o tener cierto automóvil para sentirte especial, que pertenecer a cierta religión, ¿no? Tú te sientes especial, tú te sientes único por pertenecer al grupo exclusivo que es la religión, ¿no? O X religión, ¿no? Sobre ese tema también tengo algo que hablar con ustedes ya más adelante, que es algo que les he estado preparando poco a poco. Aquí se trabaja para que ustedes tengan buen contenido siempre, ¿no es cierto? Digo, tratamos de hacerlo, ¿no? Estamos aquí, haciendo todo esto para que podamos nosotros entender. Y no estamos en contra de la religión. Eso es algo bastante interesante. Lo que estamos diciendo ahorita, Kero y yo, no estamos en contra de la religión. Estamos simplemente tomando en cuenta cuestiones históricas, cuestiones sociales, históricas, culturales, que hacen cómo la religión segrega, ¿no? Segrega, pero aparte no es es como los que te dicen, ¿no? Que tú te mandas solo al infierno, ¿no? Es decir, no, o sea, tú tienes tu religión y créela en ella, ¿no? Pero no me tienes que juzgar a mí, no me tienes que segregar, no tienes que hacerme Exactamente. sentir inferior porque no creo en lo tuyo. Y así pasa también, y eso yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Kero, que hay ateos que por no ser ateo o que por ser creyentes ya menosprecian, ¿no? A la gente. Y también estamos en contra de eso. Sí, sí, Estamos en claro. contra tanto de un lado de otro que segregan. ¿Por qué? Porque no tenemos que meternos en la vida de los demás. Si no queremos que la gente se meta en la vida de los demás, de que, oye, es que por tu religión no dejas que la gente se case con quien quiera y que no sé qué, pero tú mismo estás diciendo, ah, es que eres tonto porque eres creyente. Entonces estás cayendo al mismo error, ¿no? Sí, que creo que como ateos tenemos una doble responsabilidad, o sea, y esto es meramente de mi parte, creo que como ateo tengo una doble responsabilidad y, tanto de no permitir, tanto de alzar la voz cuando la religión se está inmiscuyendo en la política, como cuando pequeñas religiones, sobre todo los grupos más minoritarios, están siendo aplastados por la política, porque la religión no es una, son muchísimas, y muchas de estas gentes son pues vistas de manera discriminatoria, o sea, hay muchísimos grupos religiosos que son discriminados también, y es algo que creo que no podemos ignorar también. O sea, debemos enfocarnos en las acciones como tal, más que juzgar a las personas. Y también cuando lo están siendo atropellados, tenemos que alzar la voz. Yo creo que como ateos nuestra responsabilidad es doble. Ujú. Aunque no haya esa base moral por la cual dice la gente que es que si eres ateo, entonces, y si Dios no existe, entonces todo es posible. Sí y no, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo tiene un objetivo que es la supervivencia y lo que hablabas tú ahorita, que la moral tiene y es algo que yo siempre he estado de acuerdo, ¿no? O sea, algo que también he pensado por mí mismo. Si somos morales y si cuidamos unos de los otros o si queremos ser, de cierta manera, es por cuestión biológica, ¿no? Es por cuestión de supervivencia, al fin y al cabo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, dice, mm, dice Israel, definitivamente la religión puede ser usada como instrumento negativo, pero también está el otro polo como el de Martin Luther King. Bueno, sí, Claro, eso sí, es. sí, bueno, yo también, digo, fue una persona que hizo bien, ¿no? Hizo bien por su comunidad, ¿no? Porque pues lo que le interesaba más era su comunidad, ¿no? Sí, hasta donde yo tengo entendido. Fíjate que Martin Luther King sí le interesaba a la comunidad, pero era muy empático con la gente blanca, sobre todo con la gente blanca desprivilegiada. Lo que él decía es que sí, en efecto, los negros hemos sufrido mucho bajo la esclavitud y bajo la segregación, pero él era capitalista de mente, dice, pero al haber esclavos
y al haber segregación, al haber una segunda clase de ciudadanos, los blancos también sufrieron. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacían los grandes terratenientes, los grandes empleadores? En lugar de contratar a un blanco para trabajar, compraban a un esclavo o le pagaban a alguien que estaba en condiciones súper precarias para hacer el trabajo. Ujú. Entonces había muy pocas oportunidades laborales para los blancos. Y él inclusive cuenta una anécdota a Martin Luther King cuando está en la cárcel. Dice que le empieza a platicar el policía de que, oye, no, pero es que estás mal, ¿no? Lo intenta convencer, ¿no? El policía que lo está custodiando. Y Martin Luther King le pregunta, oye, ya, dime, ¿cuánto ganas? Y le dice el policía, no, pues tanto. Y Martin Luther King le dice, no, ¿cómo? Dice, si deberías estar marchando con nosotros, eso que ganas no es nada. Dice, o sea, date cuenta, pues, o sea, ¿para quién estás trabajando y cuánto te están pagando? Tú deberías estar marchando con nosotros. Entonces él era muy empático. Y Fíjate. en cuanto a su religión, sí estoy de acuerdo. Claro que se puede usar para bien, definitivamente creo que no es algo que se debe descartar. Nos hemos enfocado bastante en lo negativo, pero creo que su caso es positivo. Y es muy difícil, o personalmente creo que es muy difícil hacerle una crítica a su teología, porque es una teología que cuando tú la lees es muy secular y muy empática. O sea, él sí cree en Dios, pero él se enfoca mucho en la empatía, muchísimo en la empatía por otras personas. Entonces, yo creo que uno como ateo, como agnóstico, puede inclusive o sea, quitar esa parte teológica, esa parte de Dios, y quedarse con la parte de la empatía, y el mensaje va a seguir siendo tan sublime como lo es con esa parte. Muy interesante, bastante. Bastante bueno, gracias por esa información. Esa anécdota del policía no la conocía, está muy buena. Sí, no, Y era muy empático en ese aspecto Martin Luther King. O sea, lo que decía es de que dice, o sea, aquí es, o sea, hay una clase dominante y ustedes creen que son la clase dominante, pero no, ustedes también creen que son la clase dominante por su color de piel, pero no, no lo son. así Son es. como nosotros y no se dan cuenta. Ujú, de hecho. O sea, en sentido figurado, está súper interesante, bastante eso. Bueno, vamos a pasar a más comentarios. Dice Raúl A. Pla, así viene el nombre. Muchas gracias por estar aquí también. Dice, la humanidad usa la religión como un comodín. ¿Qué sentido? Bueno, ya habría que verlo, ¿no? Porque a veces, si no es mucha molestia, estimados televidentes, si nos van a hacer alguna pregunta, aunque estén diciendo, por el hecho de que no podemos leerlos inmediatamente, a lo mejor hacerla un poquito más completa, digo, si es posible, para que podamos responderles bien y no decir, ah, pues mira, leímos una pregunta y no la entendimos bien, ¿no? No, para no dejarlos allá atrás, ¿no? La religión es una opia de Dios, dice Jesús Ayala, gracias por estar aquí. Creo que ya habías comentado antes, pero no te vi por ahí. Bueno, gracias por estar aquí. Lilian Lee, gracias por estar aquí también. Dice, ¿hay realmente en este país una libertad de expresión para los ateos? Ándale, esa pregunta está buenísima, ¿eh? En México o en Estados Unidos. Pues aquí dice, en este país, me imagino, vamos a tomar México primero y luego Estados Unidos, ¿no? Mira, creo que todo depende de quién sea tu audiencia. Realmente, o sea, yo personalmente en mi ámbito privado nunca me sentí uh, perseguido de ninguna manera. Siempre he sido bastante vocal expresando mis opiniones, entonces nunca sentí que la libertad de expresión fuera cortada, pero creo que sí hay otras realidades en México donde eso no es el caso. Ujú. Por ejemplo, en empresas donde manda gente conservadora o inclusive quizás en comunidades donde el poder de la religión católica o de la religión evangélica es todavía bastante fuerte. Entonces yo personalmente no tengo experiencia con algún tipo de censura más que en Facebook. Pero en México como tal, hay bastantes lugares abiertos, como mencioné el caso del TED de Monterrey, que le dio espacio a esta persona, a un científico de renombre, para hablar de que básicamente la moral precede a la religión y que esa no es necesaria. Ujú. Entonces sí hay foros para expresarse, pero creo que muchas veces es para la gente que no está relacionada con el tema o que vive en realidades muy particulares, es difícil llegar a estos foros. Ujú. Y en su realidad inmediata probablemente sí van a tener van a encontrar mucha gente que va a hablar en contra de ellos. Así es. Aquí Orlando, creo que le estaba respondiendo a esta persona, a ver, ¿quién era? Lilian Lee. Dice, legalmente sí, hay libertad, sin embargo la presión social es enorme, ¿no?
Sí, es cierto, eso es bastante cierto. Eh, Precisamente eso es algo que, por ejemplo, yo quisiera comentar, es algo normal en o sea, la libertad está, ¿no? La libertad de credo incluye el ateísmo, porque no se piensa como que hay en creer y no creer, no. La libertad de credo es, puedes creer, puedes no creer y punto, ¿no? De eso se trata. El punto es que tú seas libre de hacerlo y no ser minimizado, ni segregado, ni nada por creer o no creer en lo que tú quieres. Eso es Exactamente. cierto. Yo creo que eso es tan válido en México como en Estados Unidos, ¿no? O sea, se puede tomar desde la misma perspectiva. Obviamente cada quien tiene sus reglas y todo, pero la base es la misma, ¿no? El principio es el mismo. El punto es ya cómo nosotros lo vivimos. Y esto es precisamente el objetivo o uno de los objetivos más importantes de nuestro movimiento, que es escepticismo racional, y también aunado con esto, digo, creo que no se los comenté al principio, pero David Quero López es un miembro muy activo y alguien que ha influenciado mucho en el movimiento de Ateos Monterrey también, no nada más en Estados Unidos. Es alguien que siempre está presente, es alguien que siempre está ahí para dar alguna opinión, para, este, no sé, o sea, es alguien que siempre está disponible, ¿no? En esto. Y también voy a aprovechar para hacer una invitación a todos los que están aquí viéndonos, que se unan, si gustan, a los grupos de Ateísmo y Secularismo Monterrey, que ahí nosotros estaríamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo, estaríamos ahí atendiéndolos, o en el grupo de Escepticismo Racional, que también si entran a la página, ahí lo pueden ver, entrar al grupo y pueden estar ahí comentando, haciendo algún comentario, o sea, pueden mandarnos mensaje privado o hacer algún publicar algo, preguntar algo así al público y estaríamos nosotros ahí atendiéndolos de manera gustosa, ¿no? El hecho es de que ese objetivo de nuestra comunidad, en este caso escepticismo racional, yo lo diré desde mi trinchera, ¿no? Es que la gente tenga un lugar a donde acercarse, no nada más a una página en Facebook sin rostro donde se suban cosas así nada Meme. más, es que la gente se acerque, platique con nosotros y que si tienen alguna duda, si tienen algo, algún problema o algo que nosotros podamos ayudarlos, al menos de manera, pues, con un comentario, con algún consejo y todo, acérquense sin problema. El punto es que sepan que somos una comunidad con rostro. Aquí está Quero, aquí estoy yo, aquí está Orlando, aquí están todas las personas que hemos invitado, que está el espacio abierto para platicar, para hablar. Si hay algo que decir, lo podemos debatir, lo podemos hablar. Súper, eso está bastante bien, ¿no? Que tengamos ese punto de apertura para que todo mundo tenga la oportunidad de expresarse. Entonces, les vuelvo a lanzar la invitación. Ateísmo y secularismo en Monterrey. De hecho, en esta transmisión se está promocionando ese grupo por si quieren ir a unirse de una vez. Está de volada, nomás con un clic y pueden ahí pedir. No hay como que tengan que pedir permiso para entrar, entran directamente, ¿no? Entonces, los esperamos ahí y quisiera también, bueno, terminar las preguntas porque ya más o menos Adelante, adelante. a seguir aquí, ¿no? Me preguntan a mí que por qué empecé a ser ateo. Bueno, eso ya lo he platicado antes, simplemente pues yo creo que es la historia de casi todo el mundo, ¿no? Que pues bueno, al menos en mi caso, ¿no? Pues yo empecé en una familia en una creencia, ¿no? Yo acompañaba a mi mamá, a mi madre, a una religión, ¿no? Específica. Y yo era muy participativo hasta más o menos los 20 años, en el cual yo empecé a ver fallos, ¿no? En las escrituras, contradicciones, como muchos de nosotros ya lo hemos visto, cosas incoherentes. Incluso acabo de subir hoy un meme slash, cita bíblica donde el profeta Eliseo, no sé si conozcas tú esa cita bíblica donde el profeta Eliseo va caminando, se cruza con unos jóvenes, unos niños, incluso se le dicen algunas versiones, y le dicen, sube calvo, porque estaba caminando subiendo una colina. Este profeta voltea y a los jóvenes, ¿no? Que estaban ahí o niños, los maldicen en el nombre de Jehová, así dice el texto
Entonces Dios manda a unos osos y mata a 42 muchachos, los despedaza, dice, a 42 de ellos. Y dices, bueno, qué historia, digo, como para niños no me parece, ¿no? Ni familiar ni nada, pero bueno. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes que nosotros nos demos cuenta. Yo en mi caso me di cuenta de esas incoherencias y así. Entonces fue lo que me hizo empezar a preguntar, empezar a notar que no había respuesta a esas preguntas, que eran simples textos que no tenían ya ni siquiera contexto, ¿no? Estaban puestos ahí y punto. No se hablaba más de ellos ni antes, ni después, ni nada, simplemente estaba ahí como que dices, ¿y eso por qué? Pues nomás, ¿no? Porque a Dios se le antojó o porque pues pobrecito, ¿no? El, ¿Cómo se dice? Lo insultaron por ser calvo, ¿no? Entonces, es una tontería al fin y al cabo, entonces uno ve y eso es entre tantas, o sea, hay muchísimas cuestiones que uno empieza a ver y empieza a tener una visión más más objetiva, decir, a ver, no me voy a creer las cosas a la primera que lo escucha, lo voy a analizar, voy a ver qué sentido tiene, y si tiene un sentido, pues bueno. Por lo pronto yo empecé a pensar, mientras yo no esté convencido de esto, mientras no me parezca coherente, yo no pienso pertenecer a un grupo que me esté enseñando cosas como esas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ese sería como el resumen, ¿no? De por qué soy ateo hasta ahorita, ¿no? Empecé como agnóstico y lo ya al final, pues me identificó hasta el día de hoy como ateo. Ahí te tengo una pregunta aprovechando. Entonces, ¿la Biblia que leías no venía comentada? Es que las Biblias en general no vienen comentadas. O sea, las Biblias es la Biblia donde viene escrito el texto así tal cual, ¿no? Y el detalle es que no viene comentada porque cuando tú perteneces a una religión, en la religión se encargan en complementarla con algo. Por eso existen tantas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien la Sí. interpreta a su manera, ¿no? O sea, no es lo mismo o sea, no es la misma interpretación de los evangélicos que de los pentecosteses o pentecostales, no sé cómo les digan, o de los testigos o los mormones o de los católicos, no sé si me voy a entender. El punto es que cada quien tiene su propia versión de su verdad, ¿no? Entonces por eso existen miles de religiones cristianas nada más, o sea. Pero, por ejemplo, al pie de página, más que nada, no venían anotaciones de, probablemente este pedazo lo insertaron después, No. o de que este pliego y este pliego son diferentes, No, ¿no? agárrate cualquier Biblia y hay unas que sí tienen comentarios, hay otras que no. O sea, hay unas que vienen al final Ok. como un tipo glosario de que, esto significa tal y así. Pero te digo, eso el detalle, el problema de eso es que aunque venga comentada o no, depende qué Biblia tengas. Entonces tú puedes tener cinco Sí. Biblias comentadas y todas van a tener cosas distintas, ¿no? Entonces no puedes saber de dónde tomar esa referencia inicial. Digo, pero hay cosas que son, como decirlo, hasta cierto punto hechos factuales. Por ejemplo, a mí hay una diferencia en la Biblia que se me hace súper interesante, que es la historia de Israel en los libros de jueces y reyes, que es súper sangrienta. Y luego la misma historia contada en el libro de Crónicas, que es súper tranquila. Entonces, al menos las ediciones que yo he visto especifican, bueno, lo que pasa es que Crónicas se escribió en un periodo de que el pueblo de Israel había sido conquistado, entonces como que querían crear un pasado glorioso que nunca existió, o sea, esta narración es una suavización de otra narración simplemente porque está una nueva narrativa. La narrativa anterior era para decirles, pórtense bien porque si no va a pasar esto. Y la otra narrativa es de que, no saben qué, tenemos que volver a lo anterior. Ajá, y eso es totalmente coherente cuando estamos hablando de personas escribiendo la historia de su propio país, porque el dicho lo dice, la historia la escriben los vencedores, ¿no? O quien controla la información en ese momento. El punto es que realmente entonces no estamos hablando de que esos libros sean inspiración divina ni nada, simplemente son escritos hechos por hombres que interpretaban su realidad de cierta manera, ¿no? O como dices Claro, tú, quieren reescribir la historia para aparentar algo que no eran, para a lo mejor, no sé, exactamente, hacerse como un pueblo que no, es que nosotros éramos buenos, estábamos tranquilos y vinieron y nos exactamente. conquistaron y cosas así, ¿no? Esos detalles son muy importantes para eso, ¿no? Pero bueno, ese sería como que como les dije, una tipo, a lo mejor para más adelante podemos ahondar más en interpretaciones de la Biblia y todo ese tipo de cosas. De hecho, ya hablamos un poquito de eso cuando invitamos a nuestro compañero, el doctor, casi doctor, Sergio, que es biblista. Estábamos hablando como la Biblia como texto, ¿no? No tanto como libro dogmático. Pero estuvo bastante interesante y muy productiva esa plática. Entonces,
En resumen en sí es como tú agarra, mira, yo soy aficionado, así soy ateo y todo, yo soy aficionado a leer libros de religión, ¿no? Yo tengo mis 5 o 6 versiones de la Biblia distintas, católica, la Biblia de Jerusalén y la Biblia cristiana y la Biblia de los testigos, tengo el libro mormón. Yo tengo la Biblia hecha cómic. Hecha cómic. Híjole, un día quisiera tener ese libro también, me llama bastante la atención. Este, a ver, luego me pasas el link Va, de va, dónde lo venden ese. va, Pero va. bueno, tengo mi Corán, tengo todo eso. ¿Por qué? Porque es bastante bueno comparar y entender ese tipo de cosas. Al menos yo, ¿no? Que me estoy dedicando a hacer estos podcasts y investigar un poco sobre estos temas. Me llama bastante la atención ese tipo de cosas y ver cómo se interpreta de cierta manera. Hay gente que me ha dicho, no, es que esos textos en mi Biblia, por ejemplo, el de Eliseo, no viene en mi Biblia. Y le digo, ¿cómo no? Agarra tu Biblia, métete a ese texto. No, pero es que yo no, esta Biblia que tengo no es la de mi religión. Y está bien fácil, internet, bendito internet, ¿verdad? Que tiene todas las versiones de la Biblia. ¿Cuál es tu versión de la Biblia? No, pues que la King James, por ejemplo. No, pues a ver, ¿cómo dice la King James? Pues la Biblia de King James sí viene escrito eso. Entonces el detalle es que a veces la misma religión tiene su texto completo, pero en esa religión no te enseñan eso porque no les conviene. ¿Me explico? Así es. Ese es lo que es como que una respuesta a la pregunta que me decías, oye, no viene comentado, sí, puede venir o no comentado, pero realmente los que se encargan de como que complementar lo que viene escrito en la Biblia son esas personas dirigentes de cierta religión o de cierta iglesia para decirte qué quiere decir eso que está escrito, ¿no? Exactamente, probablemente uno de los libros más reescritos de la Ujú. historia. De hecho, una pequeña nota ahí. ¿Conoce la revista Selecciones? Sí, claro. Sí, pues viejísima aquí. Bueno, también en los 50 lo que hizo Selecciones fue crear su propia Biblia, donde básicamente escritores tradujeron la Biblia, no solo la tradujeron, sino que trataron como de sacar la esencia de las historias, por decirlo de un modo. No, perdón, reescribieron las historias de un modo contemporáneo. Y así les hicieron llegar una nueva Biblia totalmente contemporaneizada a sus seguidores. Órale, interesante. Habría que buscarla a ver qué tal dice. No, es como la obra musical de Jesucristo Superestrella, ¿no? Un Jesucristo moderno, ¿no? Donde en algunas obras se les muestran con armas y ametralladoras, ¿no? Donde están ahí. ¿Verdad? Sí las has visto, ¿no? No, eso no lo sé. Esto. Hay una versión del 2000 de Jesucristo Superestrella donde están haciendo su movimiento de rebeldía, que Jesús era el líder ahí, donde están los seguidores de Jesús con sus ametralladoras y contra los opresores, ¿no? Que estaban ahí. Entonces está bien interesante, ¿no? Como una versión moderna de las historias está bastante bueno verlo así. Pero, No, pues es cuestión de meterse, ¿no? Y verificar, no nada más quedarse con lo que alguien me dijo y ya, no es. Para eso existen tantos libros, tantas referencias. Hay que usar internet, porque internet, hablábamos también en el pasado podcast, que siempre es bueno. Me gusta mucho dar referencias porque está bastante bueno. Decíamos Orlando y yo en el podcast pasado vivimos en la era más que de la era de la información, vivimos en la era del acceso a la información, porque vivimos muy desinformados al fin y al cabo. Pues, tanta cosa, tanta información falsa que existe ahí, está bastante fuerte. Pero bueno, es parte de, quisiera terminar ya porque ya se nos está haciendo un poquito tarde, terminar con va, va. con los comentarios y ya. Adelante, adelante. Dice Antonio Gómez, David Quero o David Quero Contreras. Dice, este, es David Quero. Si viene, así se presentó conmigo. Yo respeto, ¿no? Este, Antonio Gómez también ahí puso ¿cómo se llama? El grupo. El grupo de ateísmo y secularismo de Monterrey. Únanse, por favor. Ahí están invitados, ¿no? Para que puedan comentar o ver alguna cosa que se, que se publique, ¿no? Israel dice, si bien hay grupos políticos que usan la religión para influenciar a las masas, el caso contrario también se da en donde por obtener algún triunfo político utilizan las pasiones, creo que es lo que dice, pasiones del otro extremo, llámese derechos LGBT o pro aborto o cualquier movimiento no necesariamente religioso. Bueno, el hecho de, por ejemplo, de las agendas, ¿no? Agendas políticas o sociales que se tengan, ese ya es un tema un poquito más, no es ajeno a lo que estamos hablando,
Pero si nos ponemos a compararlo directamente, aunque sí es cierto que hay extremos muy extremos, ¿no? En todos lados. Es como dijimos aquí, no estamos de acuerdo, o estamos, mejor dicho, en contra de las personas cristianas que segregan o religiosas que segregan, como del ateo que segrega, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es Así es. verlo desde el punto de vista objetivo. Obviamente, pues en el punto del aborto y el punto del, ¿cómo dijiste? Los derechos LGBT, también hay extremos en los dos lados, pero hay que ver de manera objetiva que cómo nos puede beneficiar a todos, no nada más a cierto grupo, ¿no? O a cierta postura. Claro, y en esos casos es importante privilegiar la evidencia, que afortunadamente hay bastantes evidencias al respecto que describen esos fenómenos sociales muy bien, en lugar de privilegiar ideologías. Así es. Y dice también Israel, dice, el problema está entonces en nosotros como ciudadanos dejarnos dirigir por las pasiones. Así es, digo, tenemos que ver las cosas con la cabeza fría, ¿no? El que se enoja pierde, dicen por ahí. Y hay que simplemente analizar las cosas, ¿no? Está bien que a veces nos dejemos llevar por los sentimientos, nos sentimos ofendidos o a veces nos hace sentir incómodos que alguien esté hablando, por ejemplo, temas racistas y todo, y decir, es que porque alguien pertenece a cierto grupo y está siendo racista, empiezas a generalizar que todos son igual, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? Hay que ver quién es esa persona, por qué pasó lo que pasó y hay mucho, el detalle de informarse bien es que es investigar mucho y a veces a uno también le cansa, ¿no? Porque dices, híjolas, sería más fácil o más bonito que se presentara la información tal y cual está, objetiva, pero sabemos que a veces no es así. Entonces sí es Es muy complicado, pero complicado. no es imposible. Así es. Así es. Carlos Moreno, gracias por estar aquí. También es compañero de nosotros. Gracias por estar aquí y pues por acompañarnos aquí en el podcast. No sé si, David, si tengas algún último comentario que darle a la audiencia para irnos despidiendo. No, pues primero que nada, muchas gracias a ti por recibirnos. Estuvo muy buena la plática. Un gusto. Y lo que quiero más que nada comentar a la audiencia es que lo que yo trato de comentar aquí, que creo que Alan me ayudó, no es entender todo el contexto que hay detrás de una religión. Una religión no nació de la nada. Una religión no ocupa lo mismo que todo otro tipo de empresa, ya sea financiero o no. Lo mismo que una caridad. Tiene que tener financiadores, tiene directivos, tiene objetivos, tiene un contexto. Y no debemos perder de vista ese contexto porque finalmente es el contexto en el que nos envolvemos. En particular el caso del cristianismo evangélico tiene un contexto histórico muy fuerte y hoy día busca ganar un peso político, uh, un peso político al final de cuentas, un peso político, y creo que todos los demás como ciudadanos debemos ser conscientes de que esto pasa, porque si no terminan dominando la narrativa. Por ejemplo, el caso anti-aborto, independientemente de la narrativa que tengas, no puedes o no es saludable permitir que un grupo eclesiástico de otro país sea quien defina la conversación al respecto. Entonces nada más estar consciente de eso. No es que digamos que la religión, todas las opiniones religiosas en la política están mal, sino que hay que saber cuándo es adecuado usarlas, en qué contexto es adecuado usarlas, por ejemplo, en tu contexto privado, en tu familia o a la hora de tomar decisiones personales, pero en un contexto social es muchísimo más complicado. Siempre va a haber intereses, siempre va a haber dinero, siempre va a haber política, entonces mezclar todo eso todavía con religión es todavía más complicado. No se dejen impresionar por aquellos que les venden un cielo, mejor sí, no se dejen impresionar. Y eso Así. es lo que básicamente lo que me gustaría decir. Claro que sí. No, pues yo bueno, estaríamos pasando ya nada más a despedir el podcast. Antes que nada, te agradezco, David, Quero, por habernos acompañado aquí en el podcast. También Gracias. le agradecemos aquí a todas las personas que nos estuvieron viendo, que se aguantaron aquí todas las casi 2 horas que estuvimos hablando, ¿no? Y que muy bueno la participación, ¿eh? Bastantes preguntas súper interesantes, ¿no? Que nos ayudaron a llevar la plática un poquito más allá incluso de lo que teníamos pensado, pero eso está muy bien y eso es lo que queremos proponer, ¿no? Que la gente se exprese, que diga las cosas como que todos tenemos algo que decir, ¿no? Al fin y al cabo. Y algo que me encanta y se los agradezco al público especialmente, que mi público es
un público muy respetuoso, especialmente respetuoso, porque muchas veces, a veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas o tenemos nuestra propia opinión, pero se hace de manera tranquila, objetiva, calmada, y eso es algo que se los agradezco bastante, de verdad. Muchísimas gracias, les mando un abrazo desde aquí. Y también digo, otra vez, que te agradezco y pues invitarlos, ¿no? Que le den like a la página, que la compartan, únanse al grupo de Ateísmo y Secularismo en Monterrey y únanse también al grupo que tiene el mismo nombre de la página, que es Ateos, Agnósticos y Libre Pensadores, Escepticismo Racional. También estamos en YouTube. Hay algunos videos ahí subidos donde se van a estar subiendo clips y más videos acerca de temas específicos. Está Twitter y Instagram, pero donde estamos un poquito más hay un poquito más de movimiento, es en Facebook y en YouTube próximamente, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo. Cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Como quiera, estaríamos en estos próximos días. Bueno, estaríamos anunciando el nuevo podcast donde estaríamos hablando sobre temas igual interesantes para que vayan haciendo sus preguntas, estén al pendiente y pues tengan muy buena noche. Hasta luego. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones de sanidad y de precaución con la pandemia, que todavía estamos. Y pues que tengan buenas noches. Cuídense mucho. Nos vemos, David. Muchas Cuídense gracias, Alan. todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.